13:41, 11 grados la temperatura, sigue el viento acá en Bahía Blanca. Yo no sé si es simple presentarla, simplemente con escuchar su música, con escuchar su voz. Y ahora que la estoy viendo, esa sonrisa característica. Está con nosotros Yusa. ¿Cómo andás, Hola, querida ¿cómo Yusa? andan? Qué bueno estar acá. ¡Ey, qué bueno verte! Hola, Che. ¡Qué Lo que bueno verte! no me dio tiempo a prepararme el mate. Ah, pero Mira. qué mal eso. Yo pensé que nos ibas a sorprender y te íbamos a No, ver. porque es que, no, porque estaba justo en una clase o sea, yo a esta hora siempre tengo, o sea, como clase de yoga y eso, que es Ajá. hasta ahora por la mañana. Y Ah, entonces, justo termino como a la 1 más o menos, entonces tuve que salir de la clase un poco antes para poder estar con ustedes. Si no, entonces no me daba tiempo a hacerme el mate. Y yo fíjate que le preguntaba, bueno, ¿a qué hora es que empieza ¿a qué ah. hora empieza? Para ver si me da tiempo a calentarme, pero no me daba tiempo. Bueno, qué hermoso que estés con nosotros, Yusa. Bueno, y disculpanos por haberte sacado antes de No, no, de esa que clase va. de yoga. Para nada. Sí, Bueno, esto es parte también así por lo menos estoy un poquito más cerca y ya me siento que estoy ahí en Bahía Blanca navegando con el viento bahiense. oh, que hay mucho hoy, mucho viento bahiense. Te estás imaginando navegar en en el barco de Oscar, ¿verdad? Por De Oscar supuesto, Lieberman. ese es mi lugar ahí, ese es mi lugar en Bahía Blanca. Bueno, qué lindo. Y sí. No, Yo, hubo un día que fue un poquito de miedo, ¿sabes? Porque nos fuimos a navegar y qué sé yo, no, vamos en el haiku, que haiku, ya eso era ya, por eso ya lo amo más todavía, porque ya cuando le puso el nombre de mi disco a ese barco ya es suficiente. con Y eso fue suficiente. entonces salimos a navegar, pero en el medio, en el camino, cambió el viento en el camino. Y entonces ya el regreso fue un poco así medio de miedo, ¿sabes? Porque había como, y aquel barquito, de aquel velerito así. Y yo dije, bueno, serán mis últimos días acá en Bahía, despediré. Algo accidentado. Yusa, ¿cómo te trata la pandemia y dónde te agarró? Bueno, yo hice casi un periplo, porque A ver. yo estaba de gira, estaba justo llegando de Cuba, yo llegué en febrero, estuve desde diciembre hasta febrero en Cuba, que siempre paso fin de año allá, Ujú. y justo vine para unas fechas que ya yo tenía ya programadas, yo tenía un concierto en el Lincoln Center en New York, tenía varios conciertos, hice el del Lincoln Center y después tuve unos conciertos en South Carolina, aquí donde vivo ahora, y tenía varias cosas en New Orleans, pero bueno, justo cuando terminé lo del Lincoln Center, eh, eh, me agarró en South Carolina, me agarró terminando esos 5 shows que hice, agarró, empezó lo del tema de la pandemia y yo justo estaba yendo a casa de una amiga en North Carolina y ahí, bueno, me agarró ahí, me tuve que quedar ahí en ese lugar. Y ya desde entonces ya estuve ahí. Y bueno, hace ya como casi un mes y pico nos mudamos a este lugar. Porque ella justo se había mudado para esta zona. Ujú. Y bueno, como ya yo estaba, me dijo, oh, yo quédate acá, si aquí hay cuarto, no sé qué. Entonces ya como que hice como una mudada total, porque fue la verdad, era lo que yo llamo conspiración a favor. Y fue perfecto porque yo necesitaba verdaderamente, o sea, un cambio de espacio más tranquilo. Y entonces fue perfecto porque, bueno, vine para acá, entonces un poco, y es que también es una amiga de la familia de hace muchos años en Cuba. Y entonces fue perfecto porque ya poder compartir así la casa acá y bueno, gente que por lo menos que tiene que ver con uno, con mi crianza y con todo, ¿no? Con mis afectos más cercanos, entonces como, o sea, estoy en familia acá, entonces fue perfecto.
Y nada, estoy aquí en este lugar que es maravilloso, aquí en Sumter, en South Carolina. Pero bueno, aquí me lleva más o menos bastante bien en el sentido de que, bueno, yo al final yo soy una persona bastante casera, o sea, que a mí verdaderamente el confinamiento me sirve porque yo básicamente tengo ese tipo de vida cuando, como siempre estoy girando, siempre estoy moviéndome, me gusta mucho, disfruto mucho de mi tiempo en casa, ¿no? Y entonces en este tiempo he aprovechado para o sea, hacer un retiro bastante fuerte. De hecho, estoy terminando ya los temas del álbum nuevo, que ya estoy terminando textos, ya estoy haciendo algunos arreglos con algunos músicos con los que van a participar. De hecho, hay músicos de Argentina que van a ser parte de ese proyecto. Y bueno, nada, básicamente he estado en eso. Aquí también, según los estados, sabes que aquí cada estado es un país diferente. Y entonces, de momento hay en South Carolina, en zonas de acá, donde, bueno, donde yo vivía, en North Carolina, no había COVID, Ajá. no había casos, porque yo vivía en una zona de campo. O sea, entonces ahí son personas que no salen, que no, o sea, entonces ahí no había nada. Y aquí donde estoy tampoco hay nada. Entonces, ¿sabes? Porque estoy también, esto es como una ciudad pequeña. Aquí hay un lago de cisnes. Es el lago donde hay más especies de cisnes del mundo, ¿no? Ah, mira qué En dato este ese. lugar, pero es un lugar bien pequeñito, o sea, aquí todo el mundo se conoce, entonces también es un lugar que es una ciudad, pero es pequeña, entonces también un poco está más controlado el tema del COVID y ese tipo de cosas, lo cual es fabuloso. Y nada, entonces yo estoy, más o menos he hecho algunos conciertos aquí mismo en South Carolina, en Charlotte, que Charlotte también, como bajaron los casos, le permitieron al lugar donde he tocado, tienen como las regulaciones estas nuevas del social distancing, you Ajá. know? Entonces, con eso pueden entrar, hacemos conciertos con dos públicos, con entradas de público así diferentes, entonces hacemos, no sé, me he hecho 5 conciertos con entradas dobles cada día, y eso también ha sido, bueno, fabuloso en este momento que la verdad que donde todos estamos parados y está difícil la situación porque aquí no se genera dinero si no se hacen conciertos, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Estás hablando de conciertos presenciales, no por streaming, No, no, conciertos sí con público, con pero público. eso Mirá qué han sido interesante. aislados. Decime. Qué interesante, digo. Ujú. Qué interesante porque en general en el mundo la mayoría de los artistas no está pudiendo hacer esto, que es lo que tanto les gusta y lo que los hace felices. Ujú. Sí, eso pero en el momento que ese sucedió, por ejemplo, fue así como, pues recuerdo que teníamos tremenda ansiedad porque imagínate 7 meses sin tocar, Ujú. es duro y de momento estábamos todos así tocando con una, porque por el hecho de que aunque hayan conciertos que uno hace online, porque de hecho yo hice un concierto en junio, Ujú. hice un concierto online pero que es diferente porque al mismo tiempo no, te conectas de otra manera. Fue lindo porque había mucha gente de Argentina y entonces había gente de todos lados del mundo, había gente de Japón, de Noruega, entonces fue súper lindo, pero es una sensación diferente porque no ves a esas personas, estás tú solo con tu instrumento y eso es algo que es parte de la o sea, de la logística de hacer un show en vivo, ¿no? Con público presencial, que tú lo sientes, que los ves, que ves las reacciones, o sea, y eso tampoco te retroalimenta para un poco también llevarle a ellos también, ¿no? Y recibir. Pero bueno, fue afortunado verdaderamente que tuviéramos esos shows acá, porque fue una casi una causalidad, como les llamo yo, porque no estaba previsto y vino así, cayó así como del cielo. Cayó del cielo. Sí. Nombrabas recién, Yusa, que estabas terminando con tu nuevo disco.
Si querés comentarnos cómo se va a llamar. Y Bueno, quería, eso está en camino todavía. bien, quería preguntarte en cuanto a tu arte, ¿cómo has hecho en este tiempo para componer? Digo, en el sentido de estar atravesando esta nueva modalidad de vida. Al momento Bueno, de ya, componer. bueno, ya como te digo, o sea, esta modalidad de vida es mi vida, básicamente, cuando no estoy en los shows. O sea, yo paso, este es mi momento acá. Pero bueno, sí, de hecho, hay una de las canciones del disco que sí un poco eh, tiene que ver creo que con este estado también de inner self, de eso, de un poco de introspección, ¿no? De un poco de ir al centro, pero bueno, eso también un poco es parte de mi desarrollo personal, ¿no? El hecho de estar desde adentro para hacer mi arte, ¿no? Para poder yo misma evolucionar como persona. Pero bueno, sí, el hecho de haber estado sí me detonó una necesidad de, de pasar mucho tiempo con los instrumentos. Yo de hecho solamente tenía el 3, era el único instrumento que tenía, porque como había venido de la gira, solo tenía el 3 y a mí me habían puesto en el backline, me habían puesto los demás instrumentos, con lo cual no viajé con los otros instrumentos. Y fue súper lindo porque fue como reencontrarme con el 3, que es un instrumento tan, o sea, autóctono de Cuba. Y fue como un regalo, ¿no? Como diciendo, che, escuchame una cosa acá. Eh, Somos tú y yo ahora, ¿entiendes? O sea, somos nosotros acá los que estamos. Así que, hace algo, no sé, hacete cargo. Hacete cargo. Y fue súper lindo porque de hecho hacía mucho tiempo no tenía tantos temas con el 3 y de hecho este disco eh, lo que más tiene son temas con el 3. O sea, Bien. casi la mayoría de los temas de este nuevo disco son con el 3. Eh, y, y justo ese tema, el tema que creo que puede ser, que estoy pensando si ese puede ser el título del disco, que se llama Para cuando sopla el viento. Es un tema Ajá. que es a tres y o sea, con orquesta de cuerdas. Y es que un poco el que abre este ciclo de temas también que es muy importante que pasó ahora en este momento, porque hacía mucho tiempo yo no hacía un disco con canciones propias, ¿no? Y creo que llegó el momento así preciso para que ya eso se concretara, ¿no? Todo este proceso que he estado pasando en estos años. Bien. Para quien llegó el momento de hacerte preguntas también es para Nacho Rupuru, que comparte programa conmigo y está ansioso por hacerte alguna pregunta Lo estoy también. viendo ahí. Te ¿Qué pusiste tal, los Yusa? Un lentes, gusto. te quitaste las lentes, te los pusiste. Sí, 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 porque me quiero hacer el coqueto, después me duele la vista, entonces Pero eres coqueto de todas maneras, hijo. termino. Bueno, Eres gracias. bello de todas maneras. Gracias. Yusa, recién estabas explicándonos tu relación y tu vínculo con ese instrumento tan especial que es el 3, que acá en Argentina la mayoría no tenemos ni corno de idea de cómo es. ¿Podés describirnos ese instrumento Sí, como no. De hecho, bueno, pero sí lo he tocado, porque incluso el 3 que tengo, que te lo voy a enseñar, si me das un cachito. Sí, sí, sí. Yusa vivo con su 3. De hecho, este 3 tan hermoso, que es una perita, me lo regaló un gran amigo de argentino, que él es luthier, de mi querido Emiliano Bernal. Y me hizo este 3 de regalo porque él sabía que yo no tenía 3, ¿ves? Es una... Desde aquí se ve como una guitarra pequeña. Es como una guitarra pequeña, pero la diferencia es que tiene cuerdas de acero. Ah, bien. Ajá. Porque Bien. él es familia del laúd. Él vino vino o sea, es como, él vino a Cuba, llegó con los españoles, o sea, con la colonia Ajá. Claro.
y un poco de los españoles que se asentaron más en las zonas de campo. Surgió como una necesidad empírica en el campo, ¿no? Un instrumento que fuera llevando todo el cuerpo rítmico de los temas, de lo que serían las payadas en Cuba, que o sea, sería el repentismo, lo que llamamos nosotros repentismo, o las décimas. Y entonces la música guajira, que es como llamamos nosotros la música campesina, va acompañada. Este es un instrumento fundamental en la música guajira. El tres y el laúd son instrumentos básicos de la música. Pero bueno, en este caso, llama tres por tres, se llama tres. Tiene 3 pares de cuerda. 3 pares de cuerda. Ahí está. Te iba a decir, Yusa, si podías, justamente te iba a pedir si podías hacerlo sonar, que Sofía nos está pidiendo, a ver si lo podés hacer sonar un toque eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Déjame afinarlo un poquito porque la verdad que está... Bueno, dedicado a Sofía. Dedicado a Sofi. Para cuando sople el viento, no sabemos qué es lo mejor, todavía pasa el tiempo y otra vez me siento a la espera de algún cazador. Impresionante. Qué lujo, muy qué bien. lujo tenerla. Sofía contentísima porque tuvo una primicia y tal vez le dé el nombre al disco. Qué lujo, por favor, Yusa. Qué lujo, qué lujo. Un lujo impresionante. Yusa, empezaste a tocar guitarra a los 6, ¿verdad? A los 6, Sí. 9. Sí, no pude empezar antes porque ya era demasiado ya. Ya era demasiado. ¿Y quiénes Tenía fueron, loca mi mamá, pobrecita. quiénes fueron tus músicos referentes en Cuba? Bueno, muchos. Uno de los principales, así, de los principales fue el maestro Leo Brauer. O sea, ese para mí fue como... Pero también a mí, yo escuchaba, en mi casa se escuchaba mucha música, o sea, mucha música diferente. Mi padre escuchaba, no sé, Rubén Blades, Willy Colón, Barry White, se escuchaba la Supreme, o sea, se escuchaba mucha música de todas partes, o sea, jazz, mucha música cubana, del feeling, de la nueva trova. Entonces yo nací en el 73, entonces yo nací justo en el momento donde todo eso estaba confluyendo, y fue buenísimo para mí porque, o sea, un niño esponja, sabes que siempre los niños tan pequeños absorben todo y Cuba es como un hervidero de sonido, ¿sabes? Hay música por todas partes, hay mucha diversidad de música que ha venido de toda la vida. Que eso es una característica, creo que tiene, como diría el poeta, la maldita circunstancia del agua por todas partes, que Cuba fue un poco canal en todos los sentidos, entonces ahí confluyó mucha música de todos los continentes. Y en esa época sí escuchaba mucho, ya cuando empecé a crecer, Santiago Feliu, por ejemplo, un referente muy importante en mi vida porque tenía que ver ya con mi juventud. O sea, yo escuchaba el Silvio Rodríguez y el Pablo de mis padres, pero realmente a mi generación era más Santiago el referente más cercano, ¿no? En cuanto a generación, ¿no? Y Santiago Feliu. Cuando yo vi a Santiago me volví loca porque yo soy zurda y cuando ya yo había empezado a estudiar guitarra clásica en el conservatorio, entré en el conservatorio y ya estaba estudiando guitarra clásica y recuerdo que cuando eso es un ejercicio que hacen todos los guitarristas, ¿no? De estar escuchando y saber, y ya tú empiezas a reconocer cuando estás tocando una cuerda al aire,
cuando estás tocando una cuerda pisada, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estaba escuchando el disco Vida de Santiago y yo decía, pero es que eso no puede ser. Y yo lo escuchaba y decía, eso es imposible tocarlo, o sea, era imposible porque... Y en un momento me cayó como un clic así y me doy cuenta que digo, es que este es zurdo. O sea, y me cayó eso en la cabeza y fue tremendo orgullo para mí mismo poder darme cuenta, haberme dado cuenta de que él estaba tocando con la guitarra al revés. Y él, Al revés. Y él era derecho. Pero solo escuchándolo, no viéndolo. Escuchándolo. Ah, bueno, pero eso es habla de un poder de oído muy, muy grande, un oído muy entrenado. No creo, pero sí, pero bueno, sí, de cierto modo sí es algo que uno entrena cuando tú estudias guitarra clásica, que en este caso es lo que yo estaba estudiando. Sí. Uno sabe cuando uno está sonando una cuerda al aire. O sea, las cuerdas al aire tienen un sonido diferente. No sé, a lo mejor es algo que yo no lo noto como algo superdotado, pero sí, pero a lo mejor sí tiene que ver con el hecho de como uno está estudiando ese, a lo mejor sí lo es, no lo sé. O sea, lo acabas de poner tú en el no, sí, por supuesto, y me hago cargo, porque darse cuenta de si una cuerda suena al aire pisada no es muy difícil, pero que el intérprete, por cómo suenan las cuerdas, darse cuenta si está tocando con la guitarra bien o invertida porque es zurdo, ahí ya hay un entrenamiento más agudo del oído. Sí, debe ser porque a lo mejor puede ser que yo lo estaba entendiendo claro, porque vos eras... Sí. No, pero muy lindo. Vos tenés un vínculo muy, muy lindo y muy grande con Argentina, con nuestro país. Recién mencionaste que va a haber algunos músicos argentinos. No, mirá. Bueno, mirá ese tatuaje. Con las Malvinas. Que, bueno, ahí para el que está escuchándonos por radio, ella acaba de mostrarnos un tatuaje en su antebrazo del mapa argentino. Con las Islas Malvinas como corresponde. Con Cuba. Con Cuba. No, digo que tiene el viaje, no sé si ves acá ahí, sí, en una línea roja. El recorrido, mirá. 2 líneas discontinuas, ¿no? Mirá, y para en Bahía, parece. A La Plata. A La Plata, a la ciudad de La Plata. Sí. ¿De dónde viene este vínculo tan fuerte que vos tenés con nuestro país? Chico, no sé, yo creo que de siempre. Yo creo que yo de alguna manera, no sé, algo en mí siempre estuvo conectado con Argentina. También cuando en la época justo de lo que hablábamos ahorita de la época esa en la que yo, de mi infancia, adolescencia, en esa época había mucho flujo, mucho intercambio con artistas de Latinoamérica, con todo Sudamérica, o sea, había muchos artistas que estaban viajando a Cuba constantemente. O sea, y eso era impresionante porque iban a Cuba, regresaban, había de todos, iba León Gieco, Baglietto, iba mucha gente, o sea, mucho después fue Fito y eso, pero antes hasta Domingo Cura, por ejemplo, que fue la primera vez que yo escuché un poco legüero, ¿sabes? Por ejemplo, y esa época para mí fue súper importante porque al mismo tiempo, estando en el conservatorio, yo recuerdo que nosotros en un momento, no sé cómo fue, ahora mismo no podría decirte exactamente cómo fue que llegó eso a nosotros, pero yo recuerdo que en una clase estábamos de momento estudiando a Lito Vitale. Y estábamos escuchando aquel disco maravilloso que tiene el himno nacional, que tiene ese disco que para mí es uno de los más hermosos de Lito. Y sabes, ya yo estaba en la escuela, ya yo estaba escuchando ese tipo de música, habían grupos universitarios que tenían, que parte del formato de los grupos tenían siempre algún músico argentino, algún músico que estuvo viviendo en Cuba, gente que se exilió a Cuba, y eso o sea, para mí fue como parte de mi vida, de mi diario, escuchar las chacareras, escuchar el chamamé, y fue súper lindo porque después, la primera vez que estuve en Argentina, en el 2008, cuando estoy escuchando así que de repente escucho el chamamé, digo, oye, pero el chamamé nació aquí, en este lugar, o sea, pero que si yo no llego a ir allá,
Para mí el chamamé era cubano. Claro, porque lo tiene tan incorporado que no, sí, que verdaderamente uno no sabe, ¿no? Y yo recuerdo que yo siempre, a mí la chacarera siempre me conmovió. Es algo que yo siento que me pertenece de alguna manera, ¿no? Y también creo que tiene que ver con la conexión afro que hay entre la música argentina, la música afro argentina y la música afrocubana, ¿no? Y justamente con la chacarera, las cuecas que tienen entre ellas se juntan valores rítmicos como ademanes que tienen que ver con la cultura negra, ¿no? Y yo creo que por eso también un poco desde el primer día que yo escuché la chacarera, yo quise hacerme una chacarera desde el día 1. De hecho, La Partida, que es un tema que está en mi primer disco, que es un disco que esa canción yo la hice en el año 98, por ahí. Y esa canción siempre fue una chacarera. Pero en Cuba no había bombo legüero, entonces me hice una especie de ritmo africano que tenía más que ver con la cosa del bar, de Yemayá. Me hice un ritmo parecido, pero no fue hasta que llegué a Argentina que ese tema verdaderamente cerró como concepto, ¿sabes? Que pude tocarlo con bomba legüero a pulso, así, con el maestro Juan Saavedra, por ejemplo, que hicimos un concierto hermoso donde ese tema lo hice, o sea, fue a golpe de legüero y que fue así, wow, así fue como, ok, dame más. Yusa, te corro un poquito de lo musical y quería preguntarte, si tuvieras que hacerle comprender a alguien el modo de ser feliz más allá de cómo lo haces en tus letras, de cómo lo expresás vos en tus letras, ¿cómo lo harías? Bueno, yo no puedo hablar mucho de mí misma, ¿no? Porque verdaderamente todo lo que tiene que ver con mis textos tiene que ver con el proceso que vivo, con los estímulos que recibo, ¿no? Y esos estímulos son un proceso que van de mi cerebro al brazo. Entonces, muchas veces incluso empiezo a ver las canciones en el tiempo y ellas se me van develando, ¿no? Me van develando sucesos que incluso no han sucedido o incluso o me ponen en alerta de cosas que están pasando en ese momento, ¿no? Aunque sabes que la creación es algo muy tirano, es un acto muy tirano en el sentido de que no puedes premeditarlo, ¿no? Aunque muchas veces sí tiene que ver con los estados que recibe y a veces uno incluso expone ciertos temas que tienen que ver con lo que te rodea, con lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, tu entorno. Muchas veces también yo estoy todo el tiempo tocando, por ejemplo, y eso es algo que muchas veces me suceden. Las musas, como digo yo, viajan de momento y se me presentan en momentos totalmente inesperados o debe ser en momentos que verdaderamente necesito de ellas para poder salir de un estado de tristeza, de alegría, de preocupación, ¿sabes? Igual de todas maneras, lo que es el tema de ser feliz, esos son momentos, ¿no? No es un estado que permanece todo el tiempo, pero bueno, yo básicamente soy una persona que por lo menos busco recursos o me hago valer de ciertos recursos para, por lo menos cuando tengo un estado de tristeza o de angustia, poder apreciarlo y poder atravesarlo de la manera en la que corresponde, ¿no? Simplemente no evitar un dolor, no evitar una tristeza, porque es parte de lo que somos, no existe alegría sin tristeza, o sea, por un problema de lo bueno es poder reconocer la tristeza y atravesarla o sea, con la objetividad que lleva, o sea, sin tratar de esconderla, sin tratar de evitarla, porque no se pueden evitar. Pero bueno, básicamente en sentido general, yo soy una persona bastante que trata bastante de estar siempre lo más positiva posible, ¿no? Yo soy una persona en sentido general positiva, ¿no?
y siempre trato, cuando me pasa algo, lo que trato es de ocuparme de ello, más que preocuparme, trato de ocuparme. Y eso también me mantiene bastante alerta de los estados. Cuando tengo un día así que lo tengo más, entonces, no sé, me conecto con la tierra, me voy al huerto, me pongo a trabajar un poco la tierra y eso me revierte un poco ese estado, ¿no? Y trato de tocar, de estar tocando, hago ejercicio, medito, o sea, que son cosas que verdaderamente me ayudan a procesar los estados y un poco, mientras más tiempo estás contigo mismo, más tiempo puedes, más aprendes a lidiar con los propios estados que te van sucediendo, porque todos los días tienen un poco de bueno, un poco de regular y un poco de malo, ¿no? De cada Entonces, cosa. Sí. es un poco saber atravesarlos mientras van sucediendo, saber que es un estado que es real, que sucede, porque también me ha pasado que he estado súper alegre y al mismo tiempo he tenido una de las noticias más tristes del mundo en ese momento, pero no puedo evitar también el estar alegre por otras cosas. Entonces también son estados que uno los comparte. Van fluctuando, sí. Al mismo tiempo, o sea, tal suenan cual. al unísono como acordes, ¿no? Bien, qué buen resumen hiciste. Yusa, tomando el centro, ¿puede ser que hayas hecho una versión con Ramiro Musotto? Sí, claro. Bueno, en Bien. realidad eso fue una versión hecha directamente para el concierto que hicimos con Lenine. Bueno, de hecho, Ajá. sí, Ramiro Musotto es bahiense. Bahiense. Aunque él dice, aunque él decía, aunque él decía, dije Bayano, porque en el concierto de Lenine era un chiste que teníamos entre nosotros, ¿no? Porque Ramiro siempre decía, yo soy argentino, bayano también. Bayano también. Él vivía en Bahía, en Bahía, en la otra Bahía. En la otra ¿no? Bahía, sí. Vos sabés que el estudio de Vorterix Bahía se llama Ramiro Musotto. Sí, sí, sí. Y entonces, qué buena onda. Y de momento, siempre decía al final, de Argentina, bayano también. Bayano y Ramiro también. todo orgulloso así. ¿Qué recuerdos tenés de él? Fue súper lindo ese momento porque fue que fuimos invitados por Lenine a grabar el disco DVD, el CD DVD que se grabó en vivo en París, en Cité de la Musique, en el Teatro Auditorio de París, para el disco Lenine en Cité. Y ese fue uno de los temas que yo tocaba, porque a Lenine le encantaba ese tema y era un momento también del show donde Lenine me presentaba, o sea, como invitada. Y para mí era lindo porque que no estuviera yo sola, tocar yo sola en el concierto, ¿no? Sino poder compartir con Ramiro, incluso que tenía todos esos juguetes de percusivos ahí, percusivos alrededor. Y la verdad que fue súper lindo. Ese creo que es el DVD que yo veo donde yo participo, que lo veo así con un tremendo amor y todo me gusta. Así, porque pasamos muchos días juntos ensayando en una casa encerrados como 17 días. Ajá. Estuvimos encerrados en Brasil, en Río de Janeiro. Y después nos fuimos a París, nos fuimos supongo un miércoles, ensayamos un jueves y tocamos viernes y sábado. Eso fue todo lo que estuvimos como concierto, ¿no? Solo tuvimos 2 días de concierto. Viernes y sábado, y el domingo yo me regresé a Cuba y Ramiro se regresó a Brasil. A su otra bahía. A su bahía. A su otra bahía. Yusa, nos quedan millones de preguntas por hacerte. Espero que no sea la última vez que nos conectemos. Seguramente no, porque además tenías previsto venir en junio a Bahía. Seguramente se dará el año que viene. Pero no quiero cerrar la nota sin hacerte un juego que hacemos acá en Decime la Verdad, que se llama Te saco la foto. ¿Sí? Yo te voy a nombrar 7 palabras y vos en lo posible me respondés cada palabra con otra palabra.
Oh, Candela, eso para mí es malísimo. Oh. Yo soy malísimo en eso porque me pone Ah, súper entonces... nerviosa. No me gusta, o sea, no la paso bien. No, entonces lo corremos. Lo corremos y Pero, lo dejamos para charlar acá en Bahía directamente. No, lo no la corremos, lo paso corremos. bien. No, lo corremos, lo corremos. No, de ninguna manera te vamos a hacer sentir O incómodo. sea, tengo ese tipo de respuesta cuando más bien cuando estoy en estado de defensivo, pero en estado así de Cordialidad. de relajación y de amor así no puedo, No está bueno. tengo esa, No pasa tengo esa nada. capacidad. No pasa nada, no pasa Esa nada. capacidad. No pasa nada. Lo que sí queremos es mandarte un abrazo gigante desde acá, desde Bahía. Agradecerte por tu generosidad y No, bueno. gracias a ustedes, la y- verdad, qué lindo. y- Qué lindo. Me siento que estoy ahora mismo ahí. Ahora yo sé que podría salir a la heladería, caminar por ahí, por los parques, me encanta. Tranquilamente. Y ya se va a dar y bueno, y tomaremos unos mates, ¿no? En el patio. Sí, por favor. Nada, voy a hacerme mi mate, ¿eh? O sea, Exacto. yo voy para ahora mismo para allá. La mañana sin mate no es mañana. No es una mañana. Yusa, te mandamos un beso, un abrazo. Gracias, Che, gigante. gracias a los dos, qué lindo fue encontrarnos. Bueno, y besos y abrazos a todos los que estén conectados allá. Bueno, Sofi, ya sabes que tú creo que eres la primera bahiense que tiene acceso a una premisa de uno de los temas. Bueno, La primicia La del disco primicia de nuevo. los primeros temas, de ese tema para cuando sople el viento. Bueno. Esperemos que pase, que sople el viento y nos Y se traiga lleve el y COVID. nos reencuentre. y nos Se reencuentre, lo lleve tal y nos cual. reencuentre. Tal cual, y que nos reencuentre acá en Bahía. Beso y abrazo gigante, Yusa. Beso grande, gracias a los dos, muchas Gracias. gracias.